estamos en onda. Lita Martínez, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Buenos días, Sandra. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Vamos ya en pocos minutos a salir al aire. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva temporada del programa Estereotipas. En esta temporada vamos a estar en la conducción Clara Nanda, Diana y quien les habla Belén. Quiero recordarles que este es un programa de la Maestría de Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador. Y les quiero recordar también que ustedes nos pueden mirar por Facebook Live en este momento y también nos pueden escuchar por flaxoradio.es. También nos pueden dejar sus comentarios e interactuar con nosotros por redes, vía Twitter, vía Instagram y también en la página web de Flaxo, que es www.flaxo.edu.es. Bueno, en esta ocasión para nosotros es un placer empezar esta nueva temporada con el abordaje de un caso muy emblemático para el Ecuador y para Latinoamérica, y en especial para las mujeres que luchamos contra la violencia a niñas, niños y adolescentes y la violencia contra las mujeres. El caso que vamos a abordar es el caso de Paola Guzmán Albarracín, quien fue víctima de abuso sexual en su condición de niña y mujer por parte del vicedirector del colegio Miguel Martínez Serrano en la ciudad de Guayaquil. Esta situación tuvo un nexo causal directo con una serie de acciones y omisiones cometidas por parte del plantel educativo que llevaron a Paola a la decisión de quitarse la vida en diciembre del año 2002, y por lo cual se responsabiliza de estos actos al Estado ecuatoriano. En este primer caso, es el primer caso de violencia sexual en el contexto educativo que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es muy importante señalar, ya que esta audiencia se llevó a cabo el 28 de enero del presente año. Han sido ya 18 años de incansable búsqueda de justicia y reparación por parte de su madre, Betita Albarracín, y su defensa. Y bueno, para ampliar este tema, nos acompañan en el estudio la doctora Rosana Arroyo. Ella es docente de Flaxo Ecuador y también del IAEN, es especialista en género y derechos humanos y profesora de la especialización en género, violencia y derechos humanos de Flaxo Ecuador. Bienvenida, Rosana. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y también tenemos vía telefónica a Lita Martínez, es la directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM Guayaquil. Ella es abogada feminista y activista por los derechos de niñas, niñas y adolescentes, mujeres, y también es importante señalar que fue ella quien representó los alegatos como parte de la defensa en el caso de Paola Guzmán Albarracín y otros versus Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Abogada Martínez, la tengo en la línea. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un verdadero honor para nosotras tener la oportunidad de conversar directamente con la abogada que ha llevado el caso de Paola Guzmán. ¿Cómo está, abogada? Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Es un honor poder estar en su medio de comunicación y compartir este espacio con una maestra, con Rosana Arroyo, sin duda alguna, quien ha ido abriendo camino para muchas abogadas y muchas feministas en el país y en América en general.
Muchísimas gracias por estar y por permitirme compartir este espacio con usted. Muchísimas gracias a usted, abogada. Abogada, cuéntenos, ¿cómo llegó a su conocimiento el caso de Paola Guzmán Albarracín y en qué situación se encontraba la causa en ese entonces? Bueno, el CEPAM conoce el caso a finales del 2005 aproximadamente, cuando ya habían pasado algunos procesos. La señora Petita lo describe muy bien. Ella había pasado ya por la defensoría, por muchos abogados para que puedan llevar su caso. No lo conocimos nosotras desde el inicio, y una vez que se acerca es que nosotros podíamos encontrar que habían serios indicios de que no se iba a avanzar y a proceder como correspondía en esa época en la legislación ecuatoriana y en la administración de justicia que estaba vigente, ¿no? Nosotros empezamos como todo este análisis hasta que pudimos presentarlo a la Comisión Interamericana, y ahí pasaron algunos años entre el informe de admisibilidad. Quiere decir que la comisión encontraba que habían serios elementos que hacían presumir una violación a los derechos humanos, y ellos tenían que empezar como todo este proceso de investigación. Una vez detectados o evidenciados estas violaciones, es que se inicia todo un proceso de acuerdo de solución amistosa que estuvo un poco en el limbo, digamos, y que suponíamos que iba a haber un final feliz entre un acuerdo entre el Estado y nuestras representadas. Sin embargo, por mucho que muchas compañeras feministas que estaban siendo parte del gobierno en esos años, fue muy difícil llegar a concretar porque aún siguen existiendo todas las limitaciones para el acceso efectivo a una justicia en otros estamentos, que rebasa incluso nuestra lucha feminista, y eso hay que hacer un reconocimiento público a todas quienes estuvieron luchando y empujando para que el Estado en su momento concrete un acuerdo de solución amistosa que no se llegó a dar. Y es en ese momento en que nosotras como representantes de las víctimas solicitamos que se emita el informe de fondo en la audiencia del 2015, y automáticamente pasaba ya en el momento que corresponda a la Corte, que fue el eslabón final y la última instancia en la audiencia pública del 28 de enero de este año. Exacto. Justamente hablando de la audiencia, que muchas de nosotras estuvimos conectadas desde el primer minuto y con muchísimas expectativas. Creo que Latinoamérica entera estuvo conectada a esta audiencia. Realmente ha sido tan importante, y la réplica que tuvo, ¿no? También los grupos que participaron, las mujeres que hicieron un violador en tu camino, fuera de varias instituciones, fuera del Ministerio de Educación, en Quito y en Guayaquil, fuera de la Fiscalía. También fueron, actividades súper importantes que se llevaron a cabo en el país. Pero, doctora, quisiera que nos comparta un poco lo vivido en la audiencia de juicio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo consideran ustedes que fue la intervención de los jueces de la comisión y la actuación de la defensa del Estado ecuatoriano? Bueno, muchas gracias, y la pregunta es pertinente porque me permite empezar con el saludo final de Petita Albarracín, y ella finalizó su presencia en la Corte agradeciendo a todos los grupos de mujeres, a todas los grupos feministas en el país y en América que se sumaron a esta causa que nos compete a todas. Sin duda alguna, ese eco también les permitió a la Corte, y por eso la importancia de manejarlo a ese nivel, para que los jueces escuchen diversas voces y sepan que es una realidad lacerante en América Latina y en el mundo. En la audiencia nos vimos con la sorpresa de que el Estado iba a pedir disculpas públicas a la señora Petita. Uh-huh. No teníamos, pidió unos minutos antes, se modificó un poco el orden normal de las audiencias, y obviamente nosotras concedimos porque no teníamos idea de lo que iban a plantear. En la audiencia, como ustedes bien lo dicen, la vieron y fue pública, y eso es la ventaja de que estas audiencias se den sean de conocimiento de todas. Exactamente.
el Estado hace una petición pública de disculpas que se contradice mucho con con sus alegatos y con los peritos que presentan para este caso. Se evidenció, y creo que sin temor a equivocarme, ustedes pueden también corroborar o agregar un poco más, se vieron totalmente marcadas nuevamente por estereotipos de género, de discriminación. Fue una barbaridad jurídica dicha por los propios jueces. Si ustedes lo vieron, el juez Dio Grossi fue muy contundente. Exacto. Y les planteó incluso la necesidad de que revisen la legislación y que revisen mecanismos también legales, lo que ya aprendemos en el colegio, revisen teoría del derecho, porque es inconcebible que se pueda hacer una petición pública de disculpas y no se asuma la responsabilidad de los hechos. El juez Sierra Porto también fue muy claro y muy contundente, sobre todo porque en los alegatos nuestros quedaba clara, incluso por jurisprudencia previa de la Corte, de que la calidad de víctimas en el caso de Petita y de Denise se presume, no había la necesidad de demostrarlas, pero lo que nosotras hicimos sí es demostrar el grado de aceptación, no si eran o no víctimas. Son naturalmente víctimas y fueron tratadas de una manera terrible, tanto que la señora Petita Albarracín, en una clara manifestación de indignación, pidió la palabra, y obviamente dentro de la lógica en la que la Corte maneja estas audiencias, eso es imposible, y ella abandonó la sala dando la espalda clara a toda esta actitud poco menos grosera, falta de toda lógica jurídica, de conocimiento, de sensibilidad, pero sobre todo replicando todos estos estereotipos que hicieron parte de que este caso llegue a la Corte hace 18 años y lastimosamente pudimos ser testigos que siguen vigentes. Así es. La audiencia terminó con una muy buena receptividad de parte de los jueces. Creo que el peritaje que nosotras aportamos como representantes fue vital para establecer el grado de afectación o el nivel de afectación que había recibido Paola, que permite corroborar también la tesis de la comisión, que queda evidente el nexo causal entre la violencia sexual, el acoso, el abuso, la violación que vivió Paola y la decisión final de suicidarse en un suicidio denunciativo, que era la única forma en la que ella, por su propia estructura personal, podía decir lo que le estaba pasando. El Estado fue al final muy irrespetuoso, porque intentó endilgar nuevamente la responsabilidad de este hecho a la composición familiar de la familia de Paola, al que no le pudo decir nada a su mamá, a que el adolescente por qué no le dijo, y eso es volver a todas estas prácticas que nosotras creíamos que estaban erradicadas. Bueno, sí. Es un sueño, ¿no? Bueno, realmente se van sí. erradicando, tenemos pero que no se espera de alguien que llega a la Corte Interamericana de Desarrollo. Para nosotras como representantes han sido años de preparación para poder presentar nuestros alegatos, meses de discusión y semanas últimas de preparación, porque entendemos que es un caso emblemático, que es un caso referente, y que ningún caso de violencia ni de acoso, que ninguno que viole nuestros derechos puede ser tratado tan a la ligereza, tan ligero como lo hizo el Estado en este caso. Correcto. Sí, perfecto, abogada. Una última pregunta, y solo para cerrar un poco ya esta entrevista. Quisiera saber qué resultados, qué expectativas tienen ustedes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cómo consideran que esta sentencia se va a dictar y qué representa esto en esta búsqueda de justicia y reparación por tantos años para la familia de Paola y para Petita en especial. Bueno, nosotras fuimos claras en nuestros alegatos que la impunidad en este tipo de delitos deja un mensaje totalmente equivocado a la sociedad ecuatoriana y corrobora todas estas prácticas machistas, patriarcales, en las que el cuerpo de las mujeres puede ser usado, utilizado y despojado así fácilmente, porque al haber impunidad queda ese mensaje: yo puedo hacer lo que quiera y nunca me van a juzgar. El mensaje que quisimos dejar y que se quiere dejar
con este caso, luego de tantos años de lucha, es justamente un mensaje contrario. No hay ninguna posibilidad y las abogadas, las organizaciones feministas no cejaremos en la lucha porque todos nuestros derechos se cumplen y porque en ningún caso quede en la impunidad, por muy difícil que sea. Perfecto. Esperamos también, como es el primer caso, lo dijo muy bien en la apertura, es un caso emblemático, es el primer caso de violencia sexual en el ámbito educativo que llega a la Corte. Esperamos que siente estándares para garantizar que ningún caso como esto se vuelva a dar, para garantizar que se tomen todas las medidas de prevención, de acompañamiento, de reparación, de restitución, en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en salud, sobre todo en el ámbito judicial también, que es en donde se definen al final las responsabilidades de estos depredadores y acosadores y violentadores. Esperamos también que hayan medidas de rehabilitación, tanto para la señora Petita como para Denise, que son nuestras representadas en este caso. Lastimosamente, como ya lo dije yo en mi alegato, no se podrá en este caso pedir una reparación integral porque nada va a devolver la vida de Paola, pero sin embargo corresponde que el Estado adopte todas las medidas necesarias para que las víctimas sobrevivientes, en este caso Petita y Denise, puedan retomar su proyecto de vida en la medida de lo posible. La vida de ellas fue absolutamente y abruptamente trastocada, fue muy difícil, será muy difícil que la puedan reabrir. Creo que vale la pena aquí retomar lo que dijo la perita Jimena Cortés en su exposición. Han vivido un duelo crónico, un duelo que se cierra recién el 28 de febrero con la audiencia, y tocará que de aquí en adelante ellas puedan retomar su vida en la medida de lo que les sea posible y con acompañamiento profesional, con una reparación económica también acorde a los estándares que la misma Corte utiliza, y que al fin de cuentas lo trascendente también de este caso es que estos estándares y estas medidas son de cumplimiento obligatorio para el país, que se verá seguido por nosotras también una vez que la sentencia se emita, en todo el plan de seguimiento que hay que hacerle al cumplimiento del Estado a esta sentencia, pero también sentará estándares que son de cumplimiento obligatorio para todos los países que han suscrito la Convención Americana, y por eso la trascendencia. Estamos confiadas de que escuchando luego las posturas de cada uno de los jueces, seguro que será una sentencia totalmente reparatoria y que deje hasta ahí los 18 años de impunidad que han sido la luz del caso Paola. Así es, en esto realmente estamos todas atentas y confiamos que así sea. Mi querida abogada, le agradezco muchísimo por su presencia, por haber participado con nosotras en este programa. Muchísimas gracias. Ha sido realmente, creo que para todas, muy conmovedor, un abrir realmente de un camino que ha sido tan duro para las mujeres de Latinoamérica y en el Ecuador en especial. Agradezco muchísimo todo este trabajo que ustedes han realizado, realmente en parte de todas las mujeres del Ecuador y de Latinoamérica. Abogada, muchas gracias por su trabajo. A ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias también por participar, que tenga un excelente día. Le mandamos un abrazo sororo de parte de todas las que hacemos el programa Estereotipas, y hasta una próxima oportunidad, abogada. Muchísimas gracias a ustedes, igual un abrazo sororo desde Guayaquil. Muchas gracias. Y bueno, vamos ahora a dialogar con nuestra invitada. Quisiera yo ir directamente a esta pregunta que creo que todas y todos nos estamos haciendo en este momento. ¿Cuál es la importancia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente para la defensa, la reparación de los derechos vulnerados? Bueno, primero agradecer la invitación que me hacen a la radio y un abrazo profundo y sororario a mis amigas de CEPAN por todo su trabajo realizado. El litigio estratégico por años no es fácil. No. Y realmente el trabajo hecho por ellas es extraordinario. Por supuesto, no es un trabajo en solitario, es un trabajo que responde a toda una trayectoria de ellas, de las que ya no están, y por lo tanto mi sororidad completa, mi admiración hacia ellas.
Yo creo que, como bien lo señalaban ahora en esta conversación, en primer lugar, los derechos humanos de las mujeres no son una regalía de nadie. Implica toda una construcción histórica, y en el tema del sistema interamericano, específicamente de la Corte Interamericana, tenemos muchos antecedentes, o al menos varios casos emblemáticos, porque son emblemáticos, que lo que hacen es evidenciar una estructura misógena profunda de nuestras sociedades. Uno de los primeros casos emblemáticos es el del campo algodonero, que ya conocemos todas, ¿no? Así es. Que pone sobre la palestra el tema del femicidio y en nuestras sociedades, y que evidencia esa violencia estructural que la misma Corte va a señalar en ese caso. Posteriormente tenemos otro caso, eso es contra el Estado mexicano. Tenemos el otro caso, que es de Rosendo Cantún, que se da en Guerrero, y es una violación a una mujer indígena, y ahí se establecen también estándares muy importantes. Después tenemos el caso Atenco, y ahora tenemos el caso contra Ecuador, el de Paola. Sí. Lo que hay que tener como conciencia es que todo esto se coloca a partir de una lucha profunda del movimiento feminista y el movimiento de mujeres en América Latina. Así es, totalmente. Y lo que nos está evidenciando esto, y la importancia de este caso, ¿verdad? Si uno era femicidio, el otro es violación, ¿verdad? Como forma de tortura. Correcto. En nos evidencia algo que todas sabemos, pero que la sociedad intenta ocultar, invisibilizar, que es el tema de la violencia sexual en los ámbitos educativos, tanto secundarios como de educación superior. Así es. Y lo que está evidenciando, lo que llamamos el acoso sexual, en este caso se pone en evidencia lo que nos dice es esta relación de poder, que inclusive la jueza o la presidenta de la Corte, Elizabeth Odio, establece con mucha precisión, que le dice a la perita cuando está en eso, bueno, esto es lo que llama ella una relación impropia. Impropia, sí. Y le hace como 3 veces esa pregunta, porque en todos estos casos lo que se evidencia es esa relación de poder existente y legitimada por la sociedad en los diferentes campos. Así es. Y esto es sumamente importante porque en este caso, más allá de señalar que obviamente está la violación a la vida, a la integridad personal, a la autonomía, a la vida privada, a la dignidad de Paola, a sus derechos sexuales y reproductivos. Totalmente. Al hecho de que se le respete como humana en una sociedad que se vuelve de un nivel de misoginia, porque es impunidad, pero es misoginia. Hay que decirlo con las palabras que son. Es un odio profundo que luego se instala en todos los hechos que desencadenan este caso. Yo diría que el tratamiento que hace el tema de la salud, ¿no? Del sistema de salud, cuando están haciendo la autopsia de la hija de Paola, y cómo se trata, es un trato inhumano y degradante. Y yo diría que casi es como un sesgo de tortura. Y el impacto psicológico que sufre su madre cuando la exposición del cuerpo de su hija, eso se llama misoginia. Así es. Entonces,
las 3 instituciones que entran aquí, que deberían haber garantizado el acceso a la justicia a Paola, más allá, ya veremos qué razonamiento está la Corte, pero tenemos que ver aquí que el sistema de salud, el sistema educativo y el sistema de administración de justicia se unen y niegan el acceso a la justicia a Paola, y no solo a Paola, sino a su familia, y no solo a su familia, sino a todas las estudiantes de esa época, que aunque no sabemos su nombre ni dónde están, no creo que no estén marcadas por este episodio. Correcto. Yo creo que todas hemos pensado también en ellas, ¿no? En todas las personas, todas las mujeres y niñas que están detrás de todo esto. La palabra, la voz, la importancia que esa voz debían haber tenido y no se las dio. Realmente sí es preocupante. Y bueno, para cerrar, doctora, yo quisiera saber qué considera usted que va a ser el impacto dentro de la academia, este caso súper importante, además de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, y especialmente el movimiento de mujeres en el Ecuador y en Latinoamérica. Yo creo que esto tiene que tener primero una apropiación de lo que es el caso y de lo que es la dimensión del caso y de lo que va a salir de la sentencia para darle seguimiento. Sí. Tiene que haber foros de discusión en la academia. Correcto. Reflexión, porque la academia también está muy impregnada de lo que es el acoso sexual. Así es. Y una publicación de Flaxo lo comprueba, de hecho. Entonces yo creo que es tiempo de retomar esto con fuerza. Así es. Pero sobre todo implica que la sociedad civil en general y la academia exijan al Estado los protocolos que se requieren para esto. Así es. O sea, parte de la reparación integral que tiene la Corte o algunas de la reparación es volver a la situación anterior para que la víctima pueda recuperar su proyecto de vida. Igual que en el caso de Juárez, el caso del campo algodonero, no se puede volver a la situación anterior porque Paola, que tenía un proyecto de vida, fue juzgado por una sociedad misógina, sentenciada por un depredador, como lo dice bien la perita, y ella hace un enunciado, o sea, un suicidio enunciativo. Cada universidad, entre estas Flaxo, debería hacer un acto en memoria. Correcto. Para dar la dimensión, para que este suicidio, este grito denunciativo de Paola no esté en el vacío. Correcto. Doctora, me parece realmente súper importante lo que usted acaba de decir. Vamos, de hecho, nosotras nos comprometemos a que lo que usted nos acaba de sugerir se realice aquí en Flaxo, se realice en LIAEN, en todas las universidades, porque es súper importante hablar del tema. De hecho, para la misma memoria y la reparación y la justicia son actos muy necesarios que se deben hacer. Doctora Roxana, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa. Ha sido realmente para nosotros un verdadero placer conversar, tener un poco un contexto más amplio sobre lo que representan estas sentencias, ¿no? Para la praxis y para el trabajo que hacemos las mujeres en esta lucha constante e incansable por la violencia de género. Y bueno, quiero agradecer también a nuestros radioescuchas, también a la gente que nos está viendo por Facebook Live, e invitarles también para nuestro siguiente programa. Va a ser el 12 de febrero a la misma hora, a las 11, y vamos a estar hablando sobre mujeres en la cima. Vamos a estar conversando con las chicas de Yana Sachawarmi. Son unas montañistas súper chéveres y queremos invitarles a todas y a todos a que nos acompañen. Y no se olviden que estamos en redes. Búsquenos con el hashtag Flaxo Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook. Que tengan un excelente día y muchas gracias por estar con nosotros.